Radio, el podcast de reproducción asistida de FIMadrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIMadrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIMadrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Hoy vamos a hablar de las menstruaciones, así en general, los tipos de menstruaciones que existen en los tratamientos de reproducción asistida. Parece esto un poco extraño, pero bueno, vamos a reflexionar un poco sobre la menstruación. Bueno, en primer lugar, una de las preguntas más frecuentes es, porque me la ha preguntado una paciente hoy, es por lo que he grabado este programa, y es ¿cuándo empieza la regla? Quiero decir, ¿cuándo tengo que llamar al centro? Porque muchas mujeres sangran un poco, tienen un poquito de sangrado marrón unos días antes de la verdadera menstruación, no saben si llamar en ese momento para empezar la estimulación o la ecografía o lo que fuere, o ya es cuando empieza a ser rojo. Pues la idea es que sí, es cuando es rojo. Cuando se empieza a manchar rojo, aunque sea poquito, ese es el momento en el cual se tiene que considerar el día 1 de la menstruación, y a partir de ahí empiezan los diversos tratamientos de reproducción asistida. Como sabéis, hay ciclos cortos, que son los más abundantes, que empiezan con estimulaciones, empezando con entre el segundo y quinto día del ciclo, incluso el primero, y luego pues existe el protocolo antiguo, que cada vez estamos retomando un poquito más, el protocolo con Procrin, el protocolo largo o Sinarel, Decapetil, el protocolo que llamamos largo, en el cual no se empieza con la regla, sino antes de que baje, pero igualmente para citar a la paciente se le dice, llame usted con la menstruación, y a partir de ahí, a los días, al día 21 o 22 del ciclo, depende de su ciclo ovárico, pues ya es cuando se tiene que venir para hacer una ecografía y comenzar. En todo caso, siempre el punto de partida es esa no deseada menstruación. Lo ideal es que no baje y que no tengáis ni siquiera que recurrir a un tratamiento de reproducción asistida, pero bueno, si no hay más remedio, porque padecemos eso que se llama disfunción reproductiva, pues no hay más narices que hacer un tratamiento de reproducción. Por lo tanto, pues empieza con la no deseada, como digo, menstruación. Otro hecho con la regla que soléis consultar mucho son los spotting, los sangrados, los manchados tomando el anticonceptivo. Es muy frecuente, sobre todo en los primeros meses que se toma la píldora, que se sangre un poquito, sea un manchado marrón, todos lo conocemos como spotting, mancheado de la palabra anglosajona, supongo que viene de eso, digo yo que sí, el spotting. Y este sangrado escasito pues es muy normal. Si no os habéis olvidado la píldora, pues no pasa absolutamente nada. Yo no creo que haya un grupo de población que tenga una compliance más grande que las pacientes de reproducción. Compliance es algo así como el cumplimiento de la medicación. Pues tenéis unas altísimas tasas de cumplimiento del tratamiento, y bueno, muchas veces no es porque os habéis olvidado la píldora, para nada, sino que simplemente pues porque se produce ese spotting, que es absolutamente natural si no habéis tenido olvidos. Incluso teniendo algún olvido, pues probablemente no pase absolutamente nada y el ciclo siga su curso. Otras veces pues un tratamiento antibiótico concomitante al mismo tiempo que se está tomando la píldora, pues puede hacer que la absorción de esa píldora a nivel del tracto digestivo sea menor, y por eso pues se tenga una menor disposición de estrógenos a nivel sistémico, a nivel en la sangre, y eso hace que se sangre más. Pero de eso no pasa absolutamente nada. Otra de las cosas que pasa con la menstruación en los ciclos de reproducción y los otros tipos de ciclos es que la regla normalmente os extraña que sea muy escasa después de un anticonceptivo, y nos lo comentáis muchas veces, es decir, tengo la regla muy baja, muy escasa, hay muy poca menstruación. Es normal, estás tomando la píldora y no pasa absolutamente nada. Otro tema con la regla es que a veces, también si seguís uno de los 230 y tantos capítulos que tenemos, habéis visto que hablamos muchas veces de el sangrado antes de la prueba de embarazo positiva. Se produce ese sangrado, y ese sangrado hace que se manche antes de hora. Eso es un indicativo nefasto, no tiene muy buen augurio, no trae muy buenos augurios el hecho de que se esté sangrando antes de la beta. Indica que probablemente ha ido mal, pero no siempre, con lo cual son manchados muy escasos que están interferidos por la progesterona y hacen pues que el sangrado sea más pequeño. Pero aunque estuvierais empezar con la regla, pues la propia medicación quizás lo acaba de entorpecer el sangrado completo, ¿no?
y viceversa, a veces estáis embarazadas y sangráis un poco antes de la beta. Muchas veces incluso muy pronto. Llama la atención que a veces incluso después de la transferencia a la semana, no a los 15 días, en la semana ya sangráis un poco. A veces eso puede ser eso que conocéis todas como el sangrado de la implantación del embrión, y a veces nos da esperanza, pero en todo caso nosotros pues no hay que sangrar después de una transferencia. Sí, 2-3 días un poquito de la propia transferencia ese sangrado, pero luego no hay que sangrar. Y nada, eso sería un poco los principales alteraciones, digamos, o hechos reseñables en cuanto a la menstruación. También es verdad que cuando un ciclo no va bien, después de una preparación endometrial, bien por una in vitro, y sobre todo también en los ciclos de preparación endometrial, pues a veces la regla es un poquito más abundante y sobre todo no va a ser la regla habitual. No es normal que sea una regla habitual cuando hemos estado sometidos a una estimulación con inyecciones, con progesterona, con un tratamiento especial, ¿vale? Aquí no es lo mismo y evidentemente pues muchas veces se sangra más una vez ya es un negativo y se dice deje usted la medicación y para adelante, ¿no? En cuanto al mundo de la menstruación en los ciclos de reproducción asistida, pues eso era más o menos lo que os quería contar. Después de un aborto también os preguntáis qué va a pasar con la siguiente regla. Ahí entra lo de la famosa cuarentena. Normalmente se retrasa un poquito con respecto a vuestro patrón de menstruación normal, y también es por supuesto muy habitual que después de un aborto, que ya sabéis que es una patología que es bastante frecuente, puede ser un 15 o 20% de la población va a tener abortos, y en mujeres ya más mayores pues ese porcentaje está más aumentado, pues estáis esos 40 días, 30 días con un sangrado más irregular, un poco más extraño, lógico, acabáis de tener un legrado y muchas veces habéis pasado por un legrado quirúrgico con un legrado estándar o lo que se llama un legrado médico con unas pastillas para ayudar a la evacuación uterina, y ese mes pues también va a ser todo un poquito más extraño. Luego ya pues regla al mes más o menos, y muchas veces ahí empezamos el tratamiento. No es necesario que a veces nos decís si tenéis que esperar 2-3 meses después de un aborto, pues nosotros directamente la siguiente menstruación ya empezamos con el tratamiento que fuera. Si hay congelados, pues con el protocolo de congelación, o las in vitros, pues muchas veces dejamos un poquito más. Entre estimulación y estimulación nos gusta que estemos como 3 meses, no menos. Y bueno, eso era un poco, y el resumen es que el primer día de la regla es aquel día que es el primero rojo, no marrón. Y nada más. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. De verdad, de corazón, acordaos que existe una cosa que se llama iTunes, y hasta el próximo programa. Chao, chao.